Bien, toca ahora hacer el análisis cualitativo de sistemas autónomos. Entonces, vamos a plantear el problema. Ahora lo que vamos a tener es un sistema y vamos a concentrarnos en dos variables, X y Y, ¿no? Entonces, este sistema viene dado por dos ecuaciones porque son dos variables y es autónomo en el sentido de que f de xy y g de xy no dependen de t explícitamente, ¿no? Bien. Ya hemos visto el caso lineal, homogéneo y no homogéneo de dos variables. Y ahora vamos a ver el caso autónomo, cuando f y g no son lineales, ¿no? Entonces, lo que vamos a necesitar es la matriz jacobiana del sistema, que es esta matriz mm, eh, dada por los gradientes de las funciones que determinan este sistema, ¿no? F y g. Bien, es como si pensáramos en una transformación de R2 en R2, cuyas componentes son f y g, y el jacobiano del sistema es simplemente el jacobiano de esta transformación. Se desea analizar el comportamiento cualitativo de las soluciones y eso se va a hacer en tres pasos. Primero, vamos a calcular las singularidades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los sistemas homogéneos, la singularidad siempre era el origen. Bien, pero en el caso ahora más general de sistemas autónomos, podríamos tener distintas singularidades, ¿no? Más de una. Y ahora también vamos a tratar de determinar el tipo. Luego vamos a separar el plano en regiones, ¿no? Determinadas por las curvas de nivel cero de las funciones f y g. Y finalmente generamos el diagrama de fase con esta información que nos permita hacer un estudio más cualitativo del comportamiento de las trayectorias, ¿no? Dependiendo de la condición inicial, podríamos ver cómo evoluciona el sistema en el tiempo. ¿Ok? Entonces, eh, la idea es esta, ¿no? Vamos a tratar de empezar con un ejemplo puntual, que es el que estamos viendo en la pantalla. Y queremos considerar este sistema no lineal autónomo. Entonces aquí vamos a considerar la primera como la función f de xy y la segunda como la función g de xy. ¿Bien? Vamos a clasificar la naturaleza de cada estado estacionario y vamos a tratar de esbozar el diagrama de fase del sistema también. ¿Ok? Aquí ya tenemos de hecho el diagrama de fase. Entonces acá lo que tenemos es en el eje X en un rango de -4 a 4 y en el eje Y en un rango de -2 a 6. Tenemos el campo de vectores que nos dice en qué dirección apunta la trayectorias, ¿no? Estas trayectorias. Y acá podemos ver en este diagrama de fase como en el primer cuadrante, alrededor del punto aproximadamente 1, 4, hay una singularidad, hay algo que está ocurriendo, ¿no? Hay una dirección en la cual las trayectorias divergen y otra dirección en la cual convergen, ¿no? Pero el resto se comportan como hipérbolas. Entonces, ahí debemos pensar en un punto de silla, ¿no? Vamos a demostrar que ahí tenemos un punto de ensilladura. Y de hecho, también podemos estimar la pendiente de la senda de ensilladura, ¿no? Más o menos la recta o la pequeña curva ahí alrededor de 1,4 donde las trayectorias parecen acercarse, converger, tiene pendiente negativa. ¿Muy bien? Y luego, de hecho, sobre el eje X, entre el segundo y tercer cuadrante, eh, más o menos a la altura de -1,0, ahí podemos ver una espiral, un foco estable, ¿no? Las soluciones parecen estar convergiendo a esa singularidad y lo hacen con con un movimiento espiral horario, ¿no? Hacia ese punto singular.
Bien, entonces este mismo diagrama de fase vamos a tratar de hacer paso a paso, ilustrando la teoría, ¿no? Es lo que vamos a ver en un momento. A ver, y el primer paso sería, eh, como se mencionó anteriormente, se definió anteriormente, es calcular la matriz jacobiana de este sistema. Como ya hemos dicho, esto va a ser gradiente de f y gradiente de g. El gradiente de f, bueno, es menos 2 y 1, ¿no? Porque la primera es lineal. Entonces es menos 2, 1. Y el gradiente de g es derivada parcial respecto de x es 2x, y derivada parcial respecto de y no hay, es 0. Ese es, ese es la matriz jacobiana. Bien, entonces vamos a seguir estos pasos. El primero es calcular las singularidades y después determinar el tipo. Bien, entonces esto es parte del proceso de linealización. Básicamente la idea es calcular las singularidades y alrededor de cada singularidad tratar de pensar en cómo se están comportando el- las trayectorias, ¿no? Como habíamos mencionado antes, acá hay dos puntos de interés, son justamente las singularidades. Por ejemplo, alrededor del punto 1, 4, parece que algo interesante está pasando. Hay un comportamiento que se parece mucho, se asemeja mucho al de un punto de 100. Entonces, si nos acercáramos a ese punto 1, 4 bastante, ¿no? Si nos acercáramos bastante, 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 y llenamos la pantalla de esta manera, podríamos decir que en efecto ahí hay un punto de silla, ¿no? Esa es la idea localmente, pero si hacemos lo mismo con la singularidad de aquí abajo, nos acercamos bastante, ¿no? Ahora sí podríamos decir que esto se comporta aproximadamente como una lineal, ¿no? Donde ahí en la singularidad vamos a tener un foco estable de rotación horaria. Ese es el tipo de, ese acercamiento que hemos hecho, básicamente es la linealización. Pues vamos a ver. Primero, los, em, cuáles son las singularidades. Las singularidades del sistema autónomo son los puntos en donde ambas funciones se hacen nulas, ¿no? Al mismo tiempo. Bien, entonces, como f de x y en el caso en el que estábamos trabajando es y menos 2x menos 2, si nosotros igualamos esto a 0, vamos a obtener y igual 2x más 2. Podemos factorizar si quisiéramos como 2 por x más 1. Bien, y para g, recordemos que aquí era x al cuadrado menos 1. Si lo igualamos a 0, nos va a dar x al cuadrado igual a 1, lo cual nos dice que x puede ser menos 1 o 1. Bien, entonces ahí vamos a tener dos singularidades, una determinada por x igual a menos 1 y otra determinada por x igual a 1. El valor de y está únicamente determinado por el valor de x, como aparece aquí. Bien, entonces podemos afirmar que se obtienen dos singularidades. Bien, se obtienen dos singularidades. La primera es así, primera componente, segunda componente, va a ser menos 1, y cuando x es menos 1, y va a ser 0. Y la segunda singularidad, x ss2, y ss2, va a ser cuando x es igual a 1, acá 1 más 1 es 2 y 2 por 2 es 4. En efecto, justo lo que habíamos visto en el diagrama de fase anterior.
hay dos puntos singulares que son menos 1, 0 y 1, 4. Bien, entonces la linealización del sistema autónomo es el siguiente sistema lineal. O sea, alrededor de cada singularidad vamos a aproximar el comportamiento de la siguiente manera. Derivada respecto de t de las variables x y y, o sea, x punto y punto si queremos, va a ser la matriz jacobiana del sistema evaluada en dicha singularidad multiplicada por el vector x menos xss, y menos yss, o sea, xy menos el estado estacionario. Bien, entonces, para la linealización vamos a necesitar calcular entonces la matriz jacobiana evaluada en cada singularidad. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es evaluar la matriz jacobiana en el sistema en menos 1, 0. Vamos a obtener una matriz. Y la matriz jacobiana del sistema evaluada en 1, 4. Vamos a obtener otra matriz. ¿Qué matriz es? Simplemente hay que recordar, aquí está, ¿no? Es menos 2, 1, 2x, 0. Menos 2, 1, menos 2, 1, 0. Se repite, menos 2, 1, 0. Pero la componente de la segunda fila, primera columna, es dos veces la componente x. Dos veces la componente x, dos veces la componente x. ¿Bien? Entonces ahora sí podemos pasar a la linealización. Es decir, cómo se comporta el sistema alrededor de esos puntos, ¿no? Aproximándolos por medio de un sistema lineal. Bien, entonces en menos 1, 0, a ver aquí, en menos 1,0 va a ser derivada respecto de t del vector xy, o si quieren también se puede escribir x punto y punto, igual a la matriz que acabamos de calcular para este punto singular, menos 2, 1, menos 2 y 0, multiplicado por el vector xy menos el estado estacionario. En este caso, el estado estacionario es menos 1, 0. Entonces, menos menos 1 es más 1 y acá 0. Bien, este sí es un sistema lineal, no homogéneo, pero sabemos cómo dibujarlo, ¿no? Sabemos cómo dibujar su diagrama de fase y sabemos cómo clasificar la singularidad mediante la traza, el determinante y el discriminante de la matriz de coeficientes. Bien, ese es en esta singularidad. Y en la otra, en 1, 4, vamos a hacer lo mismo, derivada respecto de t de xy, igual a matriz de coeficientes, en este caso menos 2, 1, 2 y 0, por xy menos 1, 4. Otra vez, este es un sistema lineal, no homogéneo otra vez, pero el término móvil es constante, el determinante es no nulo, igual que, que el primer caso. Entonces vamos a poder usar herramientas matriciales para determinar en dónde está el estado estacionario y el diagrama de fase, ¿no? Simplemente en vez de tenerlo en el origen, va a estar en la solución particular. Ok, entonces ya está, esa es la linealización. ¿No? Eso significa que muy cerca del estado estacionario se va a comportar ambos como en el caso de menos 1, 0, por ejemplo, se va a comportar muy parecido a menos 2, 1, menos 2, 0, ¿no? La matriz de coeficientes. Menos 2, 1, menos 2, 0. Menos 2, 1, menos 2, 0 es menos 2x más y menos 2x, ¿no? Menos 2x más y menos 2x. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos diciendo que alrededor de este punto, ¿no? Alrededor de este punto en menos 1, 0, se comporta casi como una lineal, pero con esos coeficientes. Entonces, inclusive lo podríamos ver aquí, ¿sí? Si cambiáramos esto por eh, menos 2, menos 2, 1 es justamente esta parte, y acá lo cambiamos por
menos 2x, ¿no? Lo cambiamos por menos 2x. ¿Qué obtendríamos? Ajá, obtendríamos esto exactamente, ¿no? La singularidad en el origen, pero con estos coeficientes, esta lineal homogénea, vemos que tenemos una espiral muy parecida a la que vimos anteriormente, ¿no? Es un foco estable de rotación horaria. Bien, muy parecido a lo que acabamos de ver. Entonces, a eso se refiere la linealización. eh, la aproximación por medio de una lineal alrededor de la singularidad. Bien, entonces, para el tipo de la singularidad, lo que tenemos que hacer es notar que viene dado por la clasificación en el plano traza determinante, que ya hemos visto anteriormente, siempre y cuando la parte real de los valores propios no sea nula. Ese es el llamado teorema de Grobman-Harman. Bien, y en los casos que usualmente nosotros vamos a estudiar, eso es lo que va a ocurrir. La parte real de los valores propios no va a ser nula. Entonces veamos, por ejemplo, en el caso de menos 1, 0, teníamos la matriz menos 2, 1, 0. ¿No? Entonces, si quisiéramos clasificar la singularidad, necesitamos calcular la traza, que en este caso es menos 2, el determinante, que en este caso es 2 positivo, y el discriminante, que en este caso es menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 veces este 2, o sea, menos 4. ¿Sí? Entonces, eh, lo que hemos visto anteriormente en la clasificación, tenemos discriminante negativo, ¿no? Discriminante negativo y traza negativa, o sea, parte real negativa. Esto nos permite afirmar que en este caso tenemos un foco estable, una espiral convergente. Y es más, si tomamos esto menos esto, vamos a obtener menos 2 menos 1 es menos 3 negativo. Entonces es de rotación horaria, ¿no? Foco estable de rotación horaria. Muy bien. En el caso de la singularidad 1, 4, la matriz era menos 2, 1, 2, 0. Y tenemos que hacer lo mismo, pero acá hay algo más sencillo de hacer. El determinante de frente. El determinante es menos 2. Y ya sabemos que cuando el determinante es negativo, no importa los otros parámetros. De frente, acá vamos a encontrar un punto de ensilladura, ¿no? Una silla, punto de ensilladura. Y es más, como algo adicional, usualmente no se pide, pero algo que podemos hacer es estimar más o menos la pendiente de la senda de ensilladura. ¿Qué necesitamos para hacer eso? Necesitamos el vector propio asociado al valor propio negativo, ¿no? Entonces aquí, ahora sí necesito el polinomio característico. La traza es menos 2, entonces menos la traza es 2, más el determinante que es menos 2. Entonces si igualamos esto a 0, usamos la fórmula cuadrática, acá vamos a tener em, menos 2 más menos la raíz del discriminante, que es menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 veces menos 2, eso es como decir más 8, dividido entre 2. Entonces lambda va a ser 4 más 8, 12. Raíz de 2 es lo mismo que 2 raíz de 3. Y si dividimos entre 2, tenemos menos 1 más menos raíz de 3. ¿Bien?
El valor propio negativo obviamente es menos uno menos raíz de 3. Ese es el valor propio negativo. Entonces, si a la matriz de coeficientes le restamos el valor propio negativo, nos va a dar menos 2 más uno más raíz de 3, porque le estamos restando el valor propio negativo. 1, 2, 1 más raíz de 3, 0, 0. Y por teoría esto se debe poder reducir. De hecho, lo que vamos a hacer es no encontrar la forma reducida, sino simplemente simplificar y notar que acá vamos a obtener menos uno más raíz de 3, 1, 0, 0. Y por teoría esto se debería poder simplificar de esta manera. ¿Bien? Entonces de aquí obtenemos un vector propio. El vector propio lo vamos a obtener haciendo x igual a 1 y obteniendo y. Si x es igual a 1, entonces y va a ser 1 menos raíz de 3. Y la ventaja de hacer esto es que ahora, si queremos la pendiente, es simplemente segunda componente sobre primera componente, ¿no? Entonces, la senda de ensilladura eh, tendrá pendiente. La senda de ensilladura tiene pendiente 1 menos raíz de 3 sobre 1, ¿no? Segunda componente sobre primera componente. Pero eso es aproximadamente 1 menos raíz de 3 es 1.7 algo, ¿no? Menos 1.7 y eso es menos 0.3. En efecto, era negativa, ¿no? De magnitud menos 0.3, ¿no? Entonces es pendiente negativa como habíamos visto aquí. La senda de ensilladura de pendiente negativa, bueno, en el otro caso, ¿no? En el caso que vimos anteriormente, cuando veíamos el punto 1, 4. Bien, entonces ahora sí vamos a pasar al diagrama de fase para tratar de esbozar lo que habíamos visto anteriormente. Muy bien, el diagrama de fase se va a obtener al separar el plano en regiones generadas por las curvas de nivel 0. Entonces, al hacer f igual a 0 y g igual a 0, generamos las curvas de nivel 0 y vamos a obtener regiones, ¿no? En cada región el flujo del sistema va a estar de acuerdo al análisis de signos. Entonces, dependiendo de en qué región nos ubicamos, si por ejemplo en esa región f de x y es positivo, entonces vamos a dibujar una flecha hacia la derecha, porque estamos diciendo que la derivada de x, es decir, la dinámica de x es con derivada razón de cambio positiva, quiere decir que se mueve hacia la derecha, ¿no? Hacia el sentido positivo de x. Y si fuese negativo, entonces vamos a poner una flecha hacia la izquierda. En el caso de g, si g es positivo, estamos diciendo que la dinámica de la segunda componente de y es razón de cambio positiva. Eso quiere decir que se va a mover en el sentido positivo del eje y, o sea, hacia arriba. Y caso contrario es hacia abajo. Bien, y donde las dos son nulas, ahí tenemos el estado estacionario, la singularidad. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso que ya hemos visto, que ya hemos linealizado inclusive, nos piden calcular los estados estacionarios del sistema, ya los conocemos, menos 1, 0 y 1, 4. Clasifica la naturaleza de cada estado estacionario, ya los clasificamos, eso estaba aquí. Uno es un foco estable de rotación horaria y el otro es un punto de ensilladura. Con senda de ensilladura dependiente aproximadamente en menos 0.3. Bien, ya están clasificados. Ahora queremos esbozar el diagrama de fase del sistema. Entonces, recordemos otra vez, acá teníamos f de x, y. La curva de nivel 0 de f de x es donde esta f de x y se anula y es en y igual 2x más 2. En una recta de pendiente 2 e intercepto 2. Entonces, ¿dónde es que tenemos derivada positiva? ¿No? ¿Dónde tenemos derivada positiva? O sea, ¿en dónde tenemos dinámica hacia la derecha? Eso va a ser positivo si solo si todo esto es positivo.
y menos 2x menos 2 es positivo. Y eso es justamente por encima, ¿no? Esto va a estar por encima de la recta. Encima de la recta. Esa es la región que se está indicando aquí. Bien, hagamos el mismo análisis para G. En el caso de, en el caso de G, tenemos la curva de nivel 0 de G. Eso es cuando esto se anula. O sea, cuando x al cuadrado es igual a 1. Y esto es cierto si solo si x es igual a menos 1 o x es igual a 1. Eso nos da dos rectas verticales. ¿Bien? ¿Y en dónde es que la derivada es positiva? Es decir, en dónde vamos a tener dinámica hacia arriba. Eso va a ocurrir siempre y cuando aquí, recordemos que este era g de x, y siempre y cuando esto sea positivo, ¿no? Donde esto es cierto si solo si x cuadrado menos 1 es positivo. Esto es cierto si solo si x es menor que menos 1 o x es mayor que 1. Bien, entonces lo que están haciendo estas rectas, estas dos rectas disjuntas paralelas, porque las dos son verticales, está separando el plano en tres bandas, tres regiones, ¿no? La central y la de los extremos. La de la izquierda que va hacia menos infinito y la de la derecha que va hacia más infinito. Entonces, como son tres bandas, eh, tenemos la del medio y tenemos la de los extremos, ¿no? Entonces, esto hace referencia a las bandas extremas. Muy bien, suficiente. Con eso vamos a dar ahora el diagrama de fase. La curva de nivel 0 es una recta de pendiente 2 e intercepto 2. ¿Ya? Imaginémosla de esa manera. Esa es la curva de nivel 0 en G, ¿no? Entonces es y igual 2x más 2. Y la curva de nivel 0 de G son dos rectas verticales. Recta vertical y recta vertical. X igual a menos 1 y x igual a 1. Bien, en la intersección vamos a tener los dos estados estacionarios, los cuales ya clasificamos. Este era un punto de silla, esta era una silla, y este era el foco estable. Bien, y ahora tenemos las flechas. Esto está separando el plano en 6 regiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponemos un punto por cada región y ahora ponemos la dinámica, ¿no? Cómo se va a mover, ¿no?, el sistema, ahora las trayectorias. Muy bien, veamos. Por encima de la recta, las flechas tienen que apuntar a la derecha. Por encima de esta recta, las flechas deben apuntar hacia la derecha. Y entonces por debajo van a apuntar hacia la izquierda, porque va a ser negativo. ¿Ok? Y ahora, en las bandas extremas, vamos a dibujar la flecha hacia arriba. Las bandas extremas son estas. Una, dos. Esas son las bandas extremas. La otra es la banda en el medio. En las bandas extremas hay que hacer que la flecha apunte hacia arriba. Flecha hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Y bueno, en la banda central va a apuntar hacia abajo. Bien. Este es el diagrama de fase. Pero vamos a aumentar algo a este diagrama, algo que suele ser útil. Bien, y es la dinámica sobre las curvas de nivel. Bien, por ejemplo, acá tenemos una parte de la curva de nivel, ¿no? ¿Cuál es la dinámica ahí? Bueno, veamos cuáles son eh, las flechas en las dos regiones que separa este segmento. Es esta, esto y esto. Entonces, ¿qué pasó
para cuando fuimos de una de estas flechas a la otra. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que pasamos por una flecha horizontal sin componente vertical. Claro, porque la componente vertical en este caso es nula, ¿no? Pasamos de positivo a negativo y pasamos de manera nula. Entonces pasamos con dinámica nula, quiere decir que en Y no hay dinámica. Y en X, bueno, como estamos por encima de la recta, en X es hacia la derecha. Bien, entonces ahí dibujamos flechas hacia la derecha. Acá abajo podemos hacer lo mismo. En vez de hacer el análisis con las funciones, simplemente con las flechas que ya hemos visto, porque todo esto es continuo. Estamos siempre trabajando con funciones continuas. Entonces aquí la flecha debe apuntar hacia la izquierda. El otro lado también hacia la derecha y este lado hacia la izquierda, ¿no? Cuando pasamos de esta región a esta región, tuvimos que pasar por dinámica hacia la izquierda horizontal justamente en ese segmento. Y bien parecido con lo que está en azul. En azul, por ejemplo, para pasar de esta región a esta región, ¿qué fue lo que pasó? Ambos apuntan hacia abajo, pero pasamos de izquierda a derecha, entonces tuvo que pasar así, hacia abajo. Luego aquí así hacia arriba y luego acá también así hacia arriba, ¿no? Porque de acá a acá siempre se apuntaba hacia arriba, solo pasamos de izquierda a derecha, entonces en la curva de nivel pasamos de esa manera. Bien, y otra vez, eso es cierto porque en esta curva de nivel, ¿no? Cuando pasamos de un lado al otro, pasamos de positivo a negativo. Entonces, sobre la curva de nivel que está pasando, la derivada es nula. Sobre la curva de nivel, la dinámica horizontal es nula. O sea que no hay dinámica horizontal y por tanto solamente hay dinámica vertical. Bien, este es un diagrama de frase un poco más preciso. Entonces, para notar que esto es lo mismo que había hecho la computadora, graficador anteriormente, vamos a trasladar el diagrama de fase aquí, el mismo diagrama de fase, pero aquí, y vamos a tratar de hacer dibujar, esbozar algunas trayectorias. ¿Bien? Entonces aquí dibujamos recta de pendiente 2 e intercepto 2. Recta de pendiente 2 e intercepto 2. Bien. Ahora rectas verticales en -1 y en 1. Donde tenemos intersección, ahí tenemos las singularidades. Entonces, singularidad aquí, singularidad aquí. Muy bien, y ahora eh, diagrama de fase. Sabemos que en esta región de acá arriba, flecha hacia arriba y hacia la derecha. En esta región de acá, flecha hacia arriba y hacia la izquierda. En la región de aquí debería ser a la derecha y abajo. Y aquí arriba y a la derecha. Luego acá debe ser a la izquierda y arriba. Aquí hacia la izquierda y abajo. Ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están las 6. Y ahora sobre las curvas de nivel. Acá era dinámica hacia arriba. Luego cambia hacia abajo. Y luego cambia hacia arriba. Y sobre las rectas verticales es derecha e izquierda. Entonces acá hacia la derecha. Acá hacia la izquierda. Acá hacia la izquierda. Y acá hacia la derecha. De esa forma. Bien, ese es el diagrama de fase. Entonces, ¿dónde están las trayectorias? Bien sencillo. Eh, a veces también alrededor
de las singularidades es bueno dibujar más flechas, ¿no? Entonces, esta flecha funciona sobre toda esta región. En particular, también funciona aquí. Es bueno ponerla aquí. Esta de acá funciona sobre toda esta región, en particular aquí. Esta de acá también funciona aquí. Y esta de acá también aquí. ¿No? Alrededor de esta de acá tenemos esta, esta y así, esta de acá. Aquí más cerca, acá repetimos esta de acá. Listo, entonces vamos a ver algunas trayectorias. Em, por ejemplo, aquí abajo hay que, por ejemplo, si empezamos por aquí, estamos yendo en esta dirección hacia la derecha y hacia arriba. Pero ¿qué pasa si justo cruzamos acá? Cruzamos de manera horizontal hacia la derecha, luego hacia abajo y a la derecha, luego hacia abajo y luego a la izquierda hacia abajo. Y ahí es donde nosotros estamos colapsando hacia la singularidad. Entonces la dinámica va en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos por aquí? ¿Qué pasa si empezamos quizás por aquí? Es hacia la izquierda y arriba, pero si cruzamos justamente por acá, lo tenemos que hacer de manera horizontal hacia la izquierda, luego hacia abajo, pero luego por acá debemos hacerlo de forma horizontal y luego hacia arriba, y luego acá tenemos que cruzar hacia arriba, ¿no? Sobre la recta azul. Y luego tenemos que ir hacia la derecha y hacia arriba. Y si por algún motivo cruzamos por acá, tiene que ser horizontal hacia la derecha, luego hacia abajo, hacia la derecha, luego hacia abajo y luego hacia la singularidad, ¿no? Entonces así. Y con la dinámica en esa dirección. Ahí claramente tenemos un foco estable. ¿Sí? ¿Qué está pasando más arriba, alrededor de la otra singularidad? Recordemos que habíamos notado que acá había una senda de ensilladura de pendiente más o menos pequeña pero negativa, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Acá, si partimos de aquí, por ejemplo, de este punto, vamos a ir hacia la izquierda y hacia arriba. Y si por algún motivo nos acercamos demasiado acá, vamos a ir hacia arriba, pero de ahí nos vamos a ir hacia arriba en esa dirección, ¿no? Eh, Luego, si viniéramos del otro lado eh, podría ser así. Vamos hacia arriba, pero luego por acá cruzamos de manera horizontal, de ahí vamos hacia abajo y a la derecha, luego cruzamos de manera horizontal y de ahí tenemos que ir hacia arriba. Entonces no nos podemos cruzar, ¿no? Bien. Ah, ahora, si viniéramos por acá, cruzaríamos así. Así, acá tenemos que cruzar hacia abajo y una vez que cruzamos hacia abajo tenemos que irnos hacia allá, hacia abajo. No, no hay otra, ¿no? Y de este otro lado podríamos llegar hacia arriba, luego cruzar horizontal y de irnos hacia abajo y no cruzarnos, ¿no? Ahí tenemos ahí está justamente la, la, pun- l- la singularidad que es punto de silla, ¿no? La senda de ensilladura, y así es como se están comportando las trayectorias, ¿no? Ahí alrededor. Bien, entonces sí es posible en base a este diagrama de fase dar un esbozo el mismo esbozo complicado que vimos que generó el graficador, pero a mano, ¿no? Entonces, en vez de hacer todos este gráfico de trayectorias, nos quedamos contentos con el diagrama de fase, ¿no? Como el que aparece aquí. Bien, esa es la idea de cómo se hace el análisis cualitativo de sistemas autónomos. Ahí nos podemos quedar en la siguiente parte. Vamos a ver un par de ejemplos más.